Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más. Como siempre, Videocursos Cloud /Cloudfilia. Bueno, hoy vengo a anunciaros un lanzamiento que es el nuevo curso, o la nueva versión más bien, del curso de Docker y Kubernetes desde cero, que ya tenía por ahí dando vueltas y lo he actualizado. Llevo 4 meses grabándolo, le he quitado algunas cosas y he añadido otras, aunque posiblemente al final se quede igual que estaba, pero con mucho más contenido y además actualizado. Lo vais a poder encontrar en los enlaces que os voy a dejar por aquí. Lógicamente, en el propio curso hago una introducción y os voy a explicar qué es lo que vais a ver en el curso. Tampoco voy a empezar ahora a hablar de todo, ya sabéis lo típico. Vais a aprender Docker, vais a aprender Kubernetes, vais a aprender a desplegar un clúster primero local con Minikube y aprender todos los conceptos, luego desplegáis el clúster en AWS con EKS y todas esas cosas. En fin, el caso es que para que llegue a un poquito más de gente el curso y que haya más gente que lo compre, porque sabéis que es la única forma que tengo de monetizar todo este trabajo que hago, vamos a empezar a hacer algunos vídeos de Kubernetes aquí en el canal y vamos a empezar con uno que lo voy a compartir en los dos sitios, en el curso y aquí en el canal, que es principalmente cómo desplegar un clúster de EKS y luego varios recursos dentro de ese clúster, todo usando Terraform. O sea que quedaros por aquí y empezamos. Este vídeo está patrocinado por Cloudfilia. ¿Queréis colaborar con el canal y a la vez seguir aprendiendo conmigo? Pues estáis de suerte. Hace unos meses pusimos en marcha el portal Cloudfilia, en el cual podréis encontrar mis cursos privados. Ahí vais a poder aprender a un precio más que razonable todas las tecnologías de las que hemos venido hablando en el canal durante todo este tiempo. AWS, Cloud Computing, DevOps, Infrastructure as Code y más contenido que está por venir. Aparte de esto, también podéis convertiros en patrones, lo que os dará acceso al contenido del canal antes de que se libere en YouTube y donde podréis interactuar conmigo directamente, además de recibir regalitos como camisetas, pegatinas y tazas según vayáis cumpliendo un tiempo como patrones. Podréis encontrar todos estos enlaces en la descripción de este vídeo. Bueno, pues vamos allá con esta primera lección donde vamos a ir preparando todo lo que necesitamos para desplegar nuestra infraestructura con Terraform. Y vamos a empezar descargándonos Terraform. Yo ya lo tengo descargado, pero os voy a indicar cómo lo descargaríamos. Nos vamos a la página de Terraform, nos vamos por aquí a Downloads y por aquí os aparecen las líneas que podéis utilizar en Ubuntu o Debian para bajarlos o para más bien añadir los repositorios a los sources de apt para a partir de ahí poder instalar Terraform. En mi caso, como estoy usando una arquitectura diferente a ARM64, lo que voy a hacer es venir aquí, descargarme este fichero de ARM64 y ya lo descomprimo y lo pongo en USR local bin. Ahí no tiene mucho. Si escribís Terraform y veis algo como esto, es que todo ha salido bien y ya podéis empezar a trabajar. Bueno, tengo aquí 4 directorios. Vamos a empezar con el primero y os voy a enseñar lo que tenemos por aquí. Fijaos, vamos a empezar hablando del estado remoto. Normalmente en Terraform vamos a tener un estado. Terraform va a traquear todos los cambios que hace, la infraestructura que añade y demás, en un fichero de estado que no es más que un JSON muy grande donde va a guardar todo. Y yo en mi caso, para que se haga más fácil luego trabajar en diferentes equipos y trabajar incluso en equipo, voy a guardarlo en S3, ¿vale? Le voy a decir a Terraform que use como backend S3. Le tengo que dar aquí el nombre del bucket. Ahora os voy a enseñar cómo he creado el bucket. Y le digo dónde va a guardar el fichero. Lo va a guardar en un directorio que se va a llamar VPC. Yo le voy a cambiar aquí el nombre, le voy a poner 01-VPC, ¿vale? Así mantengo cierto orden. / Terraform TF State. Y la región en la que he creado el bucket. El bucket lo vamos a utilizar para todos los proyectos que vamos a ver en esta sección. Y básicamente es un bucket, vamos a ir por aquí. Es un bucket que se llama VCC EKS Terraform State y lo único que he hecho es crearlo y opcionalmente podríais activar el versionado, que es algo que yo suelo hacer cuando estamos en producción.
¿vale? De esta forma, si perdiéramos el estado remoto o lo borramos por accidente, en vez de eliminarse completamente, solo se va a eliminar la última versión y podemos recuperar una versión anterior. Esto es algo que hago yo como buena práctica. Y también activo siempre la encriptación, simplemente para que se almacene encriptado por si hubiera algún problema que alguien acceda a la infraestructura de AWS, pues que no pueda obtenerlo. Es una buena práctica, aunque es bastante difícil que eso suceda. En este bucket ahora mismo no tenemos nada, vamos a ir viendo cómo se van a crear cosas. Bueno, siguiente cosa que tenemos por aquí, vpc.tf. Yo desde hace un tiempo siempre utilizo ya módulos de AWS que existen y que son confiables para desplegar mi infraestructura en lugar de tener que escribir todo el código que voy a necesitar, ¿vale? Para escribir todo el código que necesitaríamos para desplegar nuestra VPC tendríamos que escribir el código que despliega la VPC, el que despliega todas las subnets, el que crea las rutas, el que crea el elemento que nos va a enrutar el tráfico desde las redes privadas hacia afuera y desde las públicas hacia afuera. Va a ser un poco costoso. Entonces, yo desde hace un tiempo siempre intento utilizar estos módulos. Esto me acostumbré a hacerlo en una empresa en la que estuve trabajando, en la que éramos muy poca gente y no queríamos tener que estar manteniendo tanto código. Y este módulo, si venimos por aquí, buscamos Terraform Modules VPC, es un módulo oficial de AWS, ¿vale? Lo está gestionando AWS, lo programa Antón Babenco, es la persona que gestiona este módulo, pero tiene el visto bueno de AWS, o sea que es bastante confiable. Entonces, un módulo de Terraform simplemente es un conjunto de definiciones de código, de infraestructura como código, y además un conjunto de inputs y outputs. Y basándonos en esos inputs y outputs, más bien en los inputs, vamos a hacer una serie de cosas. Por ejemplo, si tenemos un input que nos dice que activemos un NAT Gateway y el valor es true, el código que hay dentro de ese módulo lo que va a hacer es desplegarlo solo si el valor es true, por ejemplo, y configurar todo como lo tiene que configurar. Entonces, un módulo generalmente, si está programado para uso general, para que todo el mundo pueda consumirlo, va a ser bastante complejo, va a tener un montón de cosas. Yo en mi caso voy a utilizar solo algunos de los inputs que vemos por aquí, no voy a utilizar todos, y os voy a enseñar qué es lo que vamos a desplegar, ¿vale? Le decimos que queremos consumir el módulo VPC, le decimos dónde está el módulo, ¿vale? Cuando está en esta página del registro de Terraform lo consumimos así, le damos un nombre a nuestro clúster, perdón, a nuestra VPC en este caso, y le decimos cuál va a ser el CIDR block, es decir, las IPs de la VPC, el bloque de IPs de la VPC. Luego vamos a desplegar subnets públicas y privadas, ¿vale? Este módulo soporta más cosas también, subnets aisladas y subnets de datos. Nosotros vamos a desplegar solo públicas y privadas, que es lo que necesitamos para desplegar luego nuestro clúster, y vamos a decirle los bloques de IP de nuestras subredes privadas, que aquí las tendríamos, 10.010/24, 20/24 y 30/24, siempre tienen que ser bloques que estén dentro de este CIDR, o sea que se va a hacer ahí un subnetting desde el /16 a varias redes /24. Y con el público exactamente lo mismo, ¿vale? Y estas tres se van a desplegar en estas zonas de disponibilidad, ¿vale? Se va a hacer de esta forma la asociación. Le decimos cuáles son las zonas de disponibilidad que queremos usar, cuáles son las subredes privadas y públicas, y va a desplegar estas dos en esta zona, estas dos en esta y estas dos en esta. Va a ir buscando las posiciones ahí. Luego le decimos que queremos desplegar un NAT Gateway, esto es para que las redes privadas tengan acceso de salida a Internet, solo de salida, y le decimos que no queremos VPN Gateway porque no vamos a necesitar una VPN aquí. Le vamos a dar luego una serie de etiquetas, ¿vale? Estas etiquetas se van a añadir a todos los recursos que se vayan a desplegar a través de este módulo. Y lo que vamos a hacer es meterle un Terraform True y un environment igual a staging, simplemente para etiquetar todo. Una buena práctica suele ser que aquí además le pongamos repo URL igual a github.com / lo que sea, ¿vale? De esta forma todos los recursos van a quedar etiquetados con la dirección del repo donde está el código relacionado. Esto es una buena práctica, yo lo suelo hacer, hoy no lo voy a hacer, pero yo en el trabajo intento siempre hacerlo así. Así, si el día de mañana vais a una VPC y no sabéis cómo se ha creado, podéis ver el código porque está ahí en las etiquetas, ¿vale? Y luego, por último, estos otros dos bloques son también opcionales y me va a permitir que las subredes públicas, que son estas que voy a desplegar aquí, tengan una etiqueta concreta y las privadas otra. ¿Qué etiquetas? Las etiquetas que luego AWS Load Balancer Controller va a necesitar para identificar en qué redes va a desplegar los balanceadores públicos, en este caso, y los privados en este otro.
O sea que le ponemos siempre esta etiqueta para indicar que esta es una red compartida que vamos a poder utilizar para desplegar balanceadores. Y luego esta otra para decirle que aquí despleguemos los balanceadores públicos y aquí los privados, los internal, ¿vale? Con esto tendríamos todo lo que necesitamos para desplegar nuestra VPC, que es la primera parte, ¿vale? Cuando hacíamos todo esto con EKSCTL se hacía automático, ahora lo tenemos que ir haciendo de forma más granular. Vamos a hacer un Terraform init ahora. ¿Qué va a hacer Terraform init? A ver, primero voy a limpiar esto. Ahora sí, vamos a hacer un Terraform init. ¿Qué va a hacer Terraform init? Va a inicializar este espacio de trabajo, este directorio donde estamos trabajando. Va a crear un directorio .terraform. Ahí va a bajar todos los plugins que Terraform utiliza, ¿vale? Terraform es modular, soporta múltiples proveedores cloud y de otro tipo. Por lo tanto, cada vez que estemos usando código para uno de esos proveedores cloud, se tiene que bajar el fichero, el plugin del proveedor, ¿vale? Si hacemos un find en el .terraform, ahora veremos aquí un montón de cosas. Aquí están los providers, ¿vale? El provider para AWS. Y también se baja los módulos que nosotros estemos usando, que básicamente no es más que una serie de ficheros TF, YAML y otros formatos, según el desarrollador del módulo lo haya organizado y como él lo haya decidido hacer. Y eso nos va a permitir ahorrarnos escribir bastante código. Bueno, pues una vez hemos hecho el Terraform init, ahora haríamos un Terraform plan y nos va a mostrar el plan de ejecución. Es decir, qué va a hacer Terraform o qué recursos va a modificar, añadir o destruir. En este caso va a añadir 28 recursos. ¿Qué son estos recursos? La VPC, sus subnets, las rutas, los elementos de enrutado, las listas o más bien las entradas en esa tabla de rutas, la asociación entre todos los objetos, ¿vale? O sea, son unas cuantas cosas. No nos tenemos que preocupar demasiado. O sea que yo voy a ir para adelante, le voy a decir Terraform Apply, le digo Yes. Mientras esto se despliega, indicar que para poder ejecutar esto sin problema tenemos que tener configurado el AWS CLI con las credenciales correctas en nuestra consola. Siempre y cuando nosotros tengamos esto configurado y hagamos un STS getCaller identity, por ejemplo, y esto nos devuelva el usuario con el que vamos a estar haciendo las llamadas al API y ese usuario tenga permisos para crear, modificar o borrar todos estos recursos que vamos a estar gestionando desde Terraform, no vamos a tener que configurar nada, ¿vale? Ni las claves en Terraform ni nada parecido. Y yo recomiendo siempre hacerlo de esta forma, dejarlo ya configurado con ese AWS configure, acordaos que aquí nos pedía las claves y la región donde estamos trabajando. Y así no vamos a tener nuestras claves de acceso, que deberían de ser secretas, guardadas en nuestro repositorio, ¿vale? Bueno, vamos a dejar que esto se despliegue. Y mientras me voy a ir aquí al bucket de S3, todavía no debería aparecer nada. Y vamos a ver por aquí también VPC. Voy a dejar abiertas las dos. En VPC lo que primero que vamos a ver es que se va a estar ya desplegando este VPC EKSTF, que es el nombre que le hemos dado a nuestra VPC. Aquí veis las etiquetas, como he comentado, y si yo ahora copio esta etiqueta, por ejemplo, y nos vamos por los diferentes elementos, pues vamos a poder ir filtrando y ver, por ejemplo, vamos a pegar esto así, solo los elementos que tengan esas etiquetas y así vamos a ir viendo qué es lo que se está desplegando, ¿vale? Aquí vemos las subredes, aquí vamos a ver las tablas de rutas, vamos a hacer esto y veremos aquí las tablas de rutas que se van creando, el Internet Gateway, tendremos también un NAT Gateway, dos en este caso, uno en cada zona de disponibilidad, si no me equivoco. En fin, vamos a dejarle que acabe y una vez acabe vamos a ver el tema de los outputs. Bueno, pues ya lo tenemos, se han desplegado todos esos recursos y aquí nos dice outputs, private subnets y VPC o VPC ID. Bueno, tenemos un fichero de outputs aquí. ¿Para qué nos sirve esto? Vamos a exportar ciertos outputs de forma que se van a guardar en el estado remoto. El estado remoto, recordemos que va a estar guardado en este bucket de S3. Y así en el siguiente vídeo vamos a poder consumir estos outputs. Ya veremos cómo, os enseñaré cómo, para poder utilizarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en el primer paso, que es en este directorio, desplegamos la VPC y en otro directorio desplegamos el clúster en sí mismo, el clúster necesita saber cuál es el ID de la VPC que hemos creado para él y también las redes privadas. O sea que vamos a tener que hacer ahí un pequeño enlazado. Aquí exportamos outputs que luego consumiremos desde otro sitio. Como decía, aquí se habrá quedado este 01 VPC y aquí tenemos el fichero Terraform TF State. Nos lo podemos descargar si tenéis curiosidad.
y vamos a ver por aquí, se habrá descargado en downloads, terraform.json, creo que lo he descargado así, y aquí tenemos todos los valores. Tenemos los outputs, ¿vale? Que tienen estos valores, pero tenemos también todos los recursos. Y esto lo va a usar Terraform para traquear el estado actual y el deseado de la infraestructura, ¿vale? En fin, ahí están todos los IDs de todo. Bueno, voy a borrar este fichero que no lo necesito aquí. Pues ya estaría desplegada la VPC, ¿vale? Y a partir de aquí, en el segundo vídeo, vamos a ver cómo desplegar el clúster de EKS sobre esa VPC. O sea que, quedaos por aquí y lo vemos. Bueno, pues una vez ya hemos desplegado la VPC, vamos a desplegar ahora el clúster en sí mismo, ¿vale? Venimos a este directorio 02EKS, aquí tenemos algunos cuantos ficheros más, pero os los voy a ir explicando todos. Lo primero, esto, igual, para tener cierto orden, lo voy a dejar así. Esto ya es lo que vais vosotros a ver aquí. 02EKS. Es decir, lo primero, el estado remoto de este espacio de trabajos, donde voy a desplegar ahora el clúster, lo va a guardar ahí, ¿vale? En el directorio 02EKS del mismo bucket. Todo esto, todos estos ficheros o toda esta configuración la podréis tener en un único directorio, ¿vale? Pero a mí no me gusta por temas de poder separar las cosas y gestionarlas de forma separada. Yo lo que hago es una organización lógica un poco por servicio, por recurso, según lo voy viendo. En este caso prefiero que tengamos la definición de la VPC en un sitio, la definición del clúster en otro y luego las demás cosas que iremos viendo. Bueno, estado remoto. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Data sources. ¿Para qué es este data source? Esto lo que va a hacer es conectarse a el estado donde habíamos guardado. Vamos a arreglar esto por aquí. El estado remoto de nuestra VPC y vamos a extraer de ahí la información. ¿Qué información? Los outputs principalmente. Para que ahora al desplegar esto le podamos decir dónde están o cuáles son los IDs de la VPC y los IDs de las subnets privadas, ¿vale? O sea que de momento hemos visto estos dos ficheros. Bueno, ¿qué más cosas vamos a crear? Si os acordáis, cuando hacíamos todo con EKSCTL teníamos que crear una política que le iba a dar permisos a la cuenta de servicio para el AWS Load Balancer para poder crear balanceadores y todo eso. Todo esto ahora lo vamos a tener que hacer de una forma un poquito más granular, un poco más a mano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una política que se va a llamar Load Balancer Controller, perdón, se va a llamar Amazon EKS Load Balancer Controller Role TF. Aquí igual deberíamos llamarle policy, no role, vamos a dejarlo así. Creamos esta política y la política la va a obtener desde este iampolicy.json, que es un fichero que tengo por aquí, que es exactamente el mismo fichero que ya habíamos visto en esa sección, ¿vale? Cuando hacíamos todo lo de EKSCTL. Primero creamos la política, bueno, pues ahora vamos a obtener la política de este fichero. Y es Terraform el que la va a crear por nosotros. Luego vamos a crear un role. Este role se va a llamar Amazon EKS Load Balancer Controller Role TF, ahora sí. Va a permitir que solo la cuenta de servicio AWS Load Balancer en el espacio de nombres CubeSystem asuma este rol. Y esto lo vamos a hacer a través de esta federación, ¿vale? Aquí lo que se va a indicar es el provider del OIDC de nuestro clúster, ¿vale? Es una cosa como muy específica interna de AWS y es la forma más segura. Antiguamente lo que hacíamos era darle todos los permisos a los nodos para que los nodos pudieran crear balanceadores y tal. Eso ya se ha considerado que no es una buena práctica porque no es muy segura y de esta forma no todo lo que haya en el clúster va a poder crear balanceadores, sino solo aquellos pods que tengan esta cuenta de servicio asociada en este espacio de nombres, que en este caso va a ser los pods de AWS Load Balancer Controller. Bueno, pues aquí crearíamos ese rol, ¿vale? Y más abajo atachamos la política que he creado por aquí arriba al rol, ¿vale? O sea que ya quedaría creado el rol, la política y atachado todo juntito. Bueno, pues esa es la parte de IAM. Y ahora vamos a ver la parte del clúster en sí mismo. Y aquí tendríamos el código para el clúster. Igual, si creáramos, igual quiero decir que en el vídeo anterior, si creáramos el clúster desde cero tendríamos que crear un montón de cosas. Tendríamos que crear el clúster en sí mismo, luego el grupo de nodos, luego atacharlo. Entonces, yo lo que hago es usar un módulo que ya existe, que igual que en el vídeo anterior, es un módulo soportado y es un módulo confiable, ¿vale? Vamos a buscar Terraform Module EKS.
Luego veremos cómo crear cosas sin los módulos, ¿vale? Porque algunas cosas las vamos a crear sin los módulos. Pero de momento vamos a usar los módulos. Bueno, ya hemos creado la política y el rol sin módulos. Realmente los hemos creado usando la definición de recursos en sí mismo. Bueno, entonces, este módulo de EKS nos permite crear nuestros clusters. También es un módulo gestionado por AWS, del equipo de AWS. Nos va a permitir crear nuestros clusters y soporta un montón de cosas. Si vamos aquí a los inputs, vamos a ver todas las opciones que le podemos pasar. Soporta crear grupos de nodos, crear grupos de nodos gestionados, como los hemos creado hasta ahora a mano o con EKSCTL, o incluso crearlos custom con nuestra propia AMI y demás, cosa que no vamos a hacer. Entonces os voy a enseñar yo cómo lo voy a hacer. Le decimos módulo EKS, le decimos cuál es el origen del módulo, es decir, dónde está, y que usemos la versión, por lo menos, la versión 18.0, de ahí para arriba. Le damos un nombre al clúster VCC EKS TF y le damos una versión, la 1.22. Luego le decimos que el endpoint del clúster, es decir, el endpoint al que atacamos para atacar el API de Kubernetes, tenga acceso privado y público. ¿Qué significa esto? Que si lo hacemos público vamos a atacar desde fuera, vamos a poder atacar desde fuera, es decir, por ejemplo, desde mi casa. Lo podríamos deshabilitar si quisiéramos o incluso decirle solo una serie de IPs que pudieran acceder a él. Se puede hacer. Y si activamos el privado, todo lo que vaya desde dentro no va a tener que seguir la ruta desde fuera de internet y volver a el endpoint público, sino que tendría un endpoint privado dedicado interno. Para desplegar el clúster le tenemos que decir el ID de la VPC y el ID de las subnets donde vamos a querer los workers, ¿vale? O sea que aquí es donde entra en juego ese data source. Aquí estamos dándole el ID de la VPC y el ID de las subnets privadas que obtenemos de los outputs del estado remoto de la VPC, que es lo que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Sé que al principio puede ser un poco lioso, pero esta es la buena práctica y es la forma de hacerlo siempre. Me voy a saltar este bloque que ahora os lo enseña, ahora os lo describiré y vamos a venir por aquí abajo y aquí ya definimos los módulos. Lo hacemos con la clave EKS Manage Node Groups. Aquí le decimos que queremos un grupo de nodos, Group 1, y le decimos tamaño mínimo, tamaño máximo, tamaño deseado y el tipo de instancias. ¿Vale? O sea que vamos a desplegar un clúster que nos dejaría tener hasta 3 nodos como máximo. Esto lo tenéis que tener en cuenta si usáis Cluster Autoscaler. El tamaño máximo que va a alcanzar de nodos es el que esté fijado aquí. Y le decimos que el tipo de instancia que queremos es T3 Large. Pero el tamaño deseado es 1. O sea que vamos a desplegar solo realmente un nodo. Bueno, etiquetas, igual que os comenté en el vídeo anterior. Todos los recursos. Vamos a poner esto así. Que despleguemos. A mí me gusta poner, por cierto, las etiquetas como por aquí abajo. Siempre suele ser lo último que pongo. Las etiquetas, pues eso, van a etiquetar todos los recursos que creemos con este módulo, con estas etiquetas, Environment Staging, Terraform True, y os recomiendo añadir también la URL del repo. Y aquí por último ponemos un perfil de Fargate, para que también veamos cómo se pueden desplegar los perfiles de Fargate con Terraform. Creamos un perfil de Fargate que se va a llamar FG Developers y que su selector va a ser namespace FG Developers. Si creáramos un namespace FG Developers y pusiéramos dentro pods, esos pods serían desplegados por Fargate. Eso ya lo vimos, pero bueno, quería desplegar aquí uno para que vierais cómo se hace. Y este bloque, que me lo he saltado, es un security group adicional que le vamos a dar una regla adicional que le vamos a añadir a los security groups de los nodos. ¿Para qué? Para que se puedan comunicar entre ellos en el puerto 9443. ¿Para qué es esto? Para el AWS Load Balancer Controller, ¿vale? Hay un elemento ahí interno que se tiene que comunicar entre los nodos por este puerto, pues lo vamos a dejar ya hecho antes de que veamos los errores. Yo todo esto, para llegar a esto, ya he tenido que pasar por todos los errores y os lo doy ya todo corregido. Bueno, pues añadimos esa regla, ¿vale? Entonces, si no me equivoco ya estaría todo. Bueno, luego tenemos unos cuantos outputs que, igual que antes, vamos a exportar, ¿vale? Y tendríamos el ARN de ese rol de IAM que hemos creado o que vamos a crear y el ID del clúster, que no es más que el nombre del clúster. Lo vamos a dejar aquí en los outputs para luego poder utilizarlo, lo vamos a necesitar. Y además aquí voy a añadir el comando. Esto lo añado con un output simplemente para luego tener acceso a él más fácilmente. Pero este es el comando que vamos a usar una vez se crea el clúster para eliminar nuestro kubeconfig local y actualizarlo o crear uno nuevo con la información del clúster que vamos a desplegar ahora, ¿vale? Bueno, guardamos esto y ya podríamos proceder. Voy a borrar aquí este punto Terraform si existiera, que es de ejecuciones anteriores, y ahora empezamos de cero diciendo Terraform init. Igual que antes, se crea un punto Terraform, se inicializa, se baja los módulos y se baja los providers. Vamos a esperar un segundo.
a que lo haga. Vale, ahí lo tenemos. Veis que está instalando unos cuantos proveedores. Y ahora haríamos el Terraform Plan. Y el Terraform Plan nos va a mostrar qué va a crear. Va a crear un montón de recursos. 38 en este caso, ¿vale? Pero no os asustéis, que es normal. ¿Por qué es normal? Porque va a crear el clúster, va a crear el grupo de nodos, va a crear security groups. Y luego, por cada una de las reglas de security group que tenga que añadir, va a crear un recurso más, ¿vale? Cada recurso es una regla, o sea, por eso aparecen 38. Entonces, lo mejor que podemos hacer es aplicar esto. Le damos a Apply, le decimos que sí, y ahora va a empezar a crear el clúster. Y esto suele tardar, acordaos, unos 10-15 minutos, y no importa cómo estemos creando el clúster. Si es con EKSCTL, es con Terraform, es a mano, siempre suele tardar lo mismo. O sea que esto se va a quedar así ahora. Cada 10 segundos, como veis, va a comprobar si ya está creado, y si no está creado, sigue en espera. Y antes de eso ya ha creado todos los demás recursos de los que depende, ¿vale? Este clúster. Podemos ir viendo, por ejemplo, si venimos a EC2, vamos a ir viendo los security groups. Venimos a security groups por aquí abajo. Y aquí deberíamos de ver ya que se ha creado un security group para el propio clúster. Vale, aquí tenemos las reglas y un security group para los nodos. Y aquí veremos la regla de esa 9443 que he creado, por ejemplo. ¿Vale? O sea que aquí vemos ya que se están creando cosas. Pero el clúster tarda un ratito, o sea que aquí pauso el vídeo y seguimos en un momento, en cuanto se cree. Bueno, pues ya está esto avanzando. Vamos a ir viendo un repaso de las cosas que se van creando, ¿vale? Por aquí arriba tenemos Security Groups, tenemos grupo de logs para CloudWatch, para que se guarden ahí los logs. Tenemos el perfil de Fargate, que no sé por qué... Ah, vale, el rol para el perfil de Fargate. Iba a decir que no sabía por qué se creaba antes, pero no, es el rol solo, ¿vale? Más cositas por aquí abajo, pues tendríamos el último Security Group y todas sus reglas, el clúster, que es lo que más tarda. Y ahora ya pues se crean las etiquetas, se crea los certificados necesarios para conectarse a él. Importante, esto de aquí, se activa el OIDC Provider. Luego se está creando el perfil de Fargate y se ha creado también el grupo de nodos, ¿vale? El grupo gestionado. Entonces, si venimos ya a EKS, vamos a poder ver cosas. Vamos por aquí, venimos al clúster, vemos que ya está en estado activo. Venimos a Compute, vemos el grupo de nodos que todavía no está ready porque se tiene que levantar el nodo y registrarse contra el clúster, pero no debería tardar mucho en estarlo. Vamos a volver a recargar, a ver, todavía no está. Y por último, el grupo de Fargate que está también en estado Creating, o sea que vamos a darle otro minutito dos. Por cierto, Terraform ejecuta en paralelo varias acciones, es capaz de hacer eso, o sea que está creando a la vez, o ha lanzado la creación a la vez del grupo de nodos y del perfil de Fargate y espera la respuesta, ¿vale? Aquí nos dice que el grupo de nodos ya está creado, o sea que si ahora recargamos aquí, lo vemos ya en estado ready. Y ahora tenemos que esperar lo mismo con el perfil de Fargate, que tampoco debería tardar. Bueno, ya lo tenemos, ya ha terminado. Entonces, ahora, ¿cómo nos conectamos a este clúster? Lo normal, o lo más habitual que se suele hacer es, por lo menos lo que a mí más me gusta, ejecutar este comando, ¿vale? Acordaos que teníamos este comando que nos extrae el kubeconfig o compila el kubeconfig desde un clúster que ya está creado y lo pone en su sitio. Lo voy a ejecutar. Y lo que vamos a ver es que este fichero tiene ahí el kubeconfig, ¿vale? Otra forma es tener un template en Terraform con todo este contenido y esto de aquí y el ARN y otras cosas, interpolarlo de forma que lo creáis vosotros y escribís el fichero también con Terraform. Pero bueno, a mí me parece un poco más complejo y no voy a entrar en eso. Una vez ejecutado ya ese comando, pues vamos a hacer un kubectl get nodes y vemos ya los nodos y hacemos un get all. Y vemos si hubiera algún objeto desplegado, que en principio tiene que estar todo ya desplegado, todos los Diamond Tree Deployments del sistema, ¿vale? O sea que esta sería la parte de crear el propio clúster. Si vamos a Outputs, vamos a ver, Output en singular, los outputs que hemos extraído y todo esto se habrá guardado una vez más en este bucket de S3. Vamos a ir aquí, 02EKS, y este es el TF State que luego vamos a consumir también en el siguiente vídeo para más cosas. O sea que la creación del clúster ya está lista y ahora vamos a el tercer paso, que sería
empezar a desplegar cosas dentro de ese clúster también utilizando Terraform. Lo vemos en el siguiente vídeo. Bueno, vamos con la tercera parte, donde vamos ya a empezar a desplegar cosas dentro de nuestro clúster usando también Terraform. Para ello, tenemos que tener configurada nuestra línea de comandos, ¿vale? Yo lo que hago es simplemente, si con este getNodes ya tengo acceso al clúster, doy por hecho que está todo bien. Aunque puede ser que haya casos especiales. Por ejemplo, imaginaos que tenéis varios clústeres y vuestros kubeconfig están en clústeres diferentes, o tenéis un solo kubeconfig con contextos diferentes. Pues aquí, en este provider, le vais a poder indicar cuál es el path para el kubeconfig, o si hubiera un contexto diferente también podéis indicárselo aquí. Yo en mi caso lo voy a hacer así, de forma muy sencilla. Tenemos dos proveedores, el de Kubernetes, porque vamos a desplegar algunas cosas directamente con Kubernetes, y el de Helm, que también lo vamos a utilizar para otras cosas, es lo que vamos a ver en esta lección. O sea que creo dos providers y en los dos le digo que el config path está aquí. Si lo tuvierais en otro directorio, pues lo cambiáis. El remote state y el data, ¿vale? Igual que en vídeos anteriores, vamos a crear el remote state en un directorio concreto, en este caso 03 K8S utils. Y aquí tendríamos el data.tf, donde tenemos los data source para acceder a los outputs de los remote states anteriores, tanto el de VPC como el del cluster. Ahora veremos cómo los vamos a usar. Vale, más ficheros. Hemos visto este y este. Bueno, ¿por qué hemos llamado utils a este directorio? Porque aquí vamos a desplegar las utilidades que vamos a necesitar en nuestro clúster, ¿vale? Ingress controllers y una cuenta de servicio. Entonces, vamos a empezar viendo la cuenta de servicio. Abrimos esto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un recurso de tipo Kubernetes Service Account V1, es decir, una cuenta de servicio de Kubernetes. Hay dos servicios o dos recursos diferentes en Terraform, Kubernetes Service Account a secas y luego el V1. Esto creo que ha ido variando dependiendo de las versiones. Si en algún momento sale una versión 2 del API, pues ahí estará, con V2. Entonces, creamos esto y le decimos que queremos crear una cuenta de servicio que se llame AWS Load Balancer Controller en el espacio de nombres kubesystem, ¿vale? Hasta ahí bien. Y ahora, esto lo hacía por nosotros EKSCTL, cuando lo hacíamos con EKSCTL, pero aquí lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a anotar con esta anotación, esta cuenta de servicio, diciéndole que el rol de ARN que va a estar ligado a esta cuenta de servicio sea el rol que hemos creado en el directorio anterior, en el vídeo anterior. Y para acceder a eso, accedemos a través de esto de aquí. Fijaos, vamos a hacer una cosa antes de empezar. Vamos a hacer un init para inicializar este espacio de trabajo, y vamos a hacer un Terraform refresh. El comando refresh lo que hace es refrescar los data sources, ¿vale? Veis ahí que está leyendo los datos de los data sources, y nosotros podríamos hacer ahora algo como esto. Nos vamos a Terraform console y pegamos esto, y vemos lo que nos devuelve, ¿vale? Terraform console es una herramienta súper útil para hacer troubleshooting. Y aquí básicamente le podemos decir data, Terraform, bueno, voy a pegarlo directamente, Terraform remote state.eks, y obtenemos todo lo que haya en el estado remoto de EKS, ¿vale? Incluido los outputs, si venimos aquí, y podemos ir viendo los outputs uno a uno. Y lo mismo para el estado remoto VPC, ¿vale? O sea que podríamos ahí ir sacando todo. Entonces, como decía, tenemos la Service Account, que es esta de aquí, es una de las cosas que vamos a crear ahora. Y luego, en Utils, tenemos, vamos a editar así el fichero. Tenemos dos cosas, ¿vale? ¿Qué dos cosas? Fijaos, además de desplegar cosas en Kubernetes con Terraform usando los recursos de Kubernetes, como hemos hecho ahora con el Service Account, podremos desplegar un deployment, lo que quisiéramos, lo haremos luego también en el siguiente vídeo. Podemos usar Helm, ¿vale? Terraform soporta Helm como uno de sus providers, y le podemos decir que queremos desplegar un Helm release que se va a llamar Nginx Ingress Controller. Le decimos dónde está el repositorio. Este repositorio es exactamente el mismo que vemos cuando hacemos un repo list, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, este sería el repositorio. Le decimos cuál es el nombre del chart dentro de ese repositorio. Podríamos darle la versión también si quisiéramos. Yo no la voy a poner, que instale la última versión. Le decimos cuál es el namespace donde vamos a instalar este chart. Le decimos que cree el namespace si no existe. Y con este bloque podríamos hacer los set, es decir, indicarle los
parámetros, si quisiéramos meterle algún parámetro para sobreescribir los parámetros por defecto. Todo esto ya lo hemos visto en la sección de Helm, o sea que no os voy a explicar mucho lo que es, pero básicamente así os explico cómo hacerlo con Terraform, ¿vale? O sea que de esta forma desplegamos el Nginx Ingress Controller, que no lo vamos a usar, pero sí lo vamos a dejar desplegado para que veáis cómo sería. Y en el set pues le decimos que el service type sea tipo cluster IP en lugar de tipo Elastic Load Balancer, ¿vale? Simplemente como un ejemplo. Y aquí abajo tenemos el del Load Balancer Ingress Controller, que este sí lo vamos a consumir y a utilizar. Hacemos un despliegue del Load Balancer Ingress Controller, se va a llamar Load Balancer Ingress Controller. En el repositorio le decimos dónde está ese chart y cuál es el nombre del chart, en qué namespace lo vamos a instalar. Ahora no hace falta decirle create namespace porque el espacio de nombres CubeSystem siempre va a existir. Y aquí en set le vamos a dar varias cosas, ¿vale? Le decimos el nombre del clúster, que lo extraemos de los outputs del estado remoto de KS, el primer vídeo que vimos. Le decimos que no cree una service account, ¿vale? Porque vamos a usar una nuestra. De esta forma vamos a poder gestionar esa service account en condiciones poniéndole la anotación y demás. Le decimos cuál va a ser la service account que vamos a querer que use. Y aquí le indicamos el nombre de la service account. El nombre de la service account que lo extraemos de los atributos de la service account que estamos creando en este mismo directorio. Ahí no hace falta que tiremos de el data source. Y por último, le decimos en qué VPC va a desplegar los balanceadores, ¿vale? O sea que le decimos el VPC ID, lo tenemos guardado aquí en este estado remoto, ¿vale? Así enlazaríamos los inputs con los outputs de proyectos anteriores. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es Terraform Plan, que ya hemos hecho antes el init y el refresh. Vamos a ver qué se crearía. Se van a crear muchas menos cosas ahora, simplemente 3, ¿vale? Aquí abajo vamos a ir haciendo cosas. Voy a hacer un kubectl get all -a mayúscula con la opción de watch -n1 para ir viendo en todo momento qué hay desplegado en este clúster. Y aquí arriba vamos a hacer un terraform apply. Y así vamos a ir viendo en el mismo momento en el que se despliegue cómo en efecto se va a desplegar nuestros Helms o nuestros Helm releases para Load Balancer Ingress Controller y para Nginx Ingress Controller. ¿Vale? Ahí ya los tenemos desplegados. Aquí tenemos Nginx Ingress Controller y Load Balancer Ingress Controller. Bueno, pues esta parte ya estaría. También podemos con Stern, y esto lo voy a dejar ya aquí abierto, ver los logs de Load Balancer Ingress Controller. Lo voy a dejar abierto porque lo vamos a usar en la siguiente lección. Vamos a esperar a que esto termine y vamos a hacer un último chequeo con Helm, con la línea de comandos de Helm. No hace falta que tengáis la línea de comandos de Helm instalada, ¿vale? Simplemente necesitáis tener un kubeconfig que funcione. Pero si la tenéis instalada, como yo, podéis hacer un Helm ls-a para ver estos charts que hemos instalado a través de Terraform, ¿vale? Y también podríais gestionar cosas. A mí no me gusta, yo siempre digo que lo que esté hecho en Terraform, dejadlo en Terraform, no toquéis nada a mano, no modifiquéis cosas aquí, modificarlas en Terraform y volver a aplicar, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo en esta lección y ya vamos a ir a la siguiente, en el siguiente vídeo, donde ahora sí vamos a desplegar algunos recursos, deployment, servicios y ese tipo de cosas que son ya las del día a día para gestionar cargas de trabajo. O sea que quedaros por aquí y lo vemos. Bueno, vamos con la cuarta lección. Voy a dejar por aquí abierto un watch -n1 kubectl get all, ¿vale? Para ir viendo todo lo que vamos a desplegar ahora. Y lo que vamos a hacer es desplegar recursos de Kubernetes en Terraform, o usando Terraform más bien, en lugar de usando los manifests como veníamos haciendo hasta ahora. O sea que os voy a empezar enseñando este data, este provider y este remote state, que no vais a ver nada nuevo, ¿vale? En el data tenemos los dos data sources que ya veíamos en el vídeo anterior. En este provider, lo mismo, el provider, pero solo el de Kubernetes, porque aquí no vamos a desplegar nada con Helm, y le indicamos dónde está nuestro kubeconfig. Y aquí el estado remoto que vamos a usar para almacenar este proyecto, ¿vale? O sea que vamos a cerrar esto. Como ahora mismo no tengo aquí nada desplegado, yo podría hacer ahora un Terraform init, un Terraform plan, y me va a decir, cuando he dicho nada desplegado, quería decir ningún fichero de configuración de Terraform, me va a decir que no va a desplegar nada, ¿vale? Pero el truco está en que tengo aquí unos cuantos ficheros que voy a ir moviendo a este directorio.
Normalmente cuando ejecutamos un comando de Terraform, Terraform lo que hace es buscar ficheros TF, basándose en esos ficheros sabe lo que tiene que desplegar, eliminar, configurar, lo que sea. Como aquí no tenemos más que los de configuración del propio proyecto y no tenemos ningún recurso, pues no va a desplegar nada. Entonces vamos a desplegar este deployment, vamos a moverlo aquí y vamos a ver qué tenemos. Lo mismo que hacíamos con los manifest, aquí lo hacemos con configuración de Terraform con su lenguaje HCL, pero el contenido es exactamente el mismo y ya Terraform se va a encargar de compilarlo, crear el cuerpo o el payload adecuado para que al llamar al API de Kubernetes se lo envíe en el formato que tiene que estar, ¿vale? O sea que no nos tenemos que preocupar de mucho más, simplemente de que esta sintaxis esté bien. Y aquí pues no os voy a explicar mucho porque este contenido ya lo conocemos. Vamos a desplegar un deployment donde vamos a tener dos réplicas, le vamos a poner de nombre myExampleApp y por aquí abajo pues os he dejado unas cuantas cosas para que veáis cómo se definiría la imagen, el nombre del contenedor, los recursos y requests, los proofs, etcétera, ¿vale? O sea que vamos a dejar esto así y vamos a hacer un Terraform plan para ver qué nos dice. Nos va a decir que despliega un recurso, es ese deployment, y hacemos el apply. Le decimos que sí y ahí tenemos nuestro deployment desplegándose, ¿vale? Es un deployment con dos réplicas, no tiene mucho más. Imaginaos que queréis modificar algo de aquí, como por ejemplo las réplicas, le decís que 3, pues simplemente lo cambiáis y aplicáis. Le decís que sí y ahí se aplican los cambios, ¿vale? Más cosas que podemos cambiar, pues yo que sé, la imagen, por ejemplo. Tendríamos que buscar, porque yo ahora mismo no me acuerdo, en Nginx Docker, para ver las etiquetas, tendríamos que buscar una etiqueta. Venimos aquí a tags y, por ejemplo, buscamos, a ver, 1.23.1, esta de aquí, pues le diríamos que en vez de latest despliegue la 1.23.1. Y una cosa que os quiero también enseñar es que podemos hacer un Terraform apply --auto approve, que esto suele ser importante cuando trabajamos de forma desatendida en pipelines y demás para que no tengamos que decirle que sí. Vamos a esperar que se despliegue. Ahí vemos que se despliega la versión nueva y vemos que es como cuando lo desplegábamos con kubectl, ¿vale? Que va a crear un nuevo replica set, que es el que va a gestionar la versión nueva. El anterior sigue ahí. De esta forma podríamos usar el rollout history deploy terraform example, por ejemplo. A ver, que he puesto aquí algo mal. Terraform. O sea que podríamos ver el historial, podríamos corregirlo si quisiéramos. Bueno, pues esto es para desplegar un deployment. Vamos a dejar una réplica para que haya menos cosas en la pantalla de abajo. Y así ahora las cosas que voy a ir desplegando las veremos mejor. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Si por lo que sea, por cierto, queréis eliminar el recurso, podéis hacer un terraform destroy. Le decís que sí, se va a eliminar y ahora lo aplicamos. Pero esto funciona con todos los recursos que tengamos definidos en ficheros TF, o sea que no podemos especificar cuál queremos eliminar sin usar una opción que existe que es --target. Pero no voy a profundizar en eso ahora, eso es más específico de Terraform. Bueno, más cosas. Vamos a desplegar servicios. Tengo por aquí en Old 2 servicios que los vamos a mover aquí. Vamos a verlos. Tenemos primero un load balancer, ¿vale? Es un servicio tipo load balancer y la definición es tal que así, Kubernetes Service, le damos un nombre, le damos el selector, es decir, a qué etiqueta o a qué nodos va a enviar el tráfico que coinciden con esta etiqueta, app igual a, y aquí le damos la etiqueta que hemos definido en el deployment que acabamos de desplegar hace un momento. Puerto 80 y tipo load balancer. O sea que vamos a desplegar este y otro más que es tipo node port, ¿vale? Vamos a desplegar los dos. Vamos a aplicar cambios. Y aquí abajo vamos a ver dos nuevos servicios. Ahí los tenemos. Uno de ellos es tipo load balancer, o sea que va a obtener la dirección externa. Y el otro es tipo node port. Vamos a hacer un kubectl get ep para ver que estén los endpoints configurados. Parece que todo bien. Y esto lo podríamos probar ahora en un minuto, ¿vale? Normalmente ya sabéis, tarda un poquito en refrescar y demás. Vamos a esperar un par de minutos.
Bueno, parece que ya está resolviendo a nivel DNS, o sea que copiamos esto, lo abrimos por aquí y ahí lo tenemos, ¿vale? Funcionando perfectamente. Bueno, esto es un balanceador de carga clásico. Entonces, lo que nos queda por aquí son dos ingres, ¿vale? Vamos a mover estos ficheros aquí. A ver, ahí. Y vamos a ver cómo vamos a desplegar reglas de ingres, también utilizando Terraform. Bueno, lo primero, tenemos un objeto ingress v1. En nuestro caso este se llama el example ingress y tenemos anotaciones. Como queremos desplegar este ingress para que el load balancer ingress controller cree los balanceadores de carga, pues le vamos a dar sus anotaciones, ¿vale? Internet facing, tipo de target IP y aquí abajo el ingress class name ALB, ya dentro de los specs. Y aquí, igual que hacíamos hasta ahora, pues tendríamos una regla tipo HTTP, tipo path. Le decimos cuál es el backend, es el servicio con este nombre, el puerto, que sería este de aquí. Lo obtenemos directamente de los puertos del servicio tipo Node Port, ¿vale? Y así nos ahorramos tener que escribirlo en varios sitios. Y el path, ¿vale? No tiene mucho más. Entonces esto va a crear un balanceador de carga que va a estar expuesto, ¿vale? Va a ser público. Y este otro fichero, que se llama internal, le he quitado esa línea de aquí que definía, vamos a volver a verla, le he quitado esta línea, la que definía que el balanceador iba a ser internet facing, y lo he dejado así, ¿vale? Entonces esto lo va a desplegar interno. El truco está en las etiquetas que dimos en el primer vídeo a las subredes. Y el AWS Load Balancer Controller va a saber dónde encontrar todo. Vamos a abrir por aquí Stern con el log del Load Balancer Controller. Y ahora sí, si hacemos un plan, tendremos por aquí el plan de ejecución, que es crear dos ingreses, o dos ingress rules, y vamos a aplicar. Y vemos que automáticamente vemos actividad en los logs, podemos hacer un kubectl get ingress, y esto nos va a mostrar que en efecto cada uno va a crear un balanceador de carga diferente, uno interno y otro externo. Si venimos por aquí a la sección de balanceadores de C2, los veremos ahí, se están aprovisionando. Otra vez vamos a esperar otro par de minutos a que estén aprovisionados y resuelva a nivel de DNS y probamos el público. Bueno, ya está activo, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver si podemos atacar la URL. Copiamos este de aquí, vamos a hacer un curl directamente y parece que todo bien, ¿vale? La abrimos en el browser y lo mismo. La otra, que es interna, solo la podríamos atacar si tuviéramos una máquina dentro de nuestra red, ¿vale? De nuestra VPC, o directamente si lo hacemos internamente desde uno de los pods. Vamos a intentarlo, por intentarlo no perdemos nada. Hacemos un kubectl get pods, vamos a hacer un kubectl exec-it, nos conectamos a uno de estos pods con bash y vamos a ver si lo podemos atacar. Hacemos un curl y parece que no. ¿Por qué será? Pues seguramente por los grupos de seguridad o las rutas o algo parecido. Pero bueno, no me preocuparía demasiado, ¿vale? Tendríamos que configurar todo correctamente. En fin, yo creo que hasta aquí ya hemos visto todo lo que necesitamos para saber cómo manejarnos con Terraform. Luego hay un montón más de cosas que podemos hacer. Entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a destruir esta infraestructura. Aquí en Node no he dejado nada, o sea que vamos a eliminar esto. Hacemos un Terraform destroy dentro de cada uno de los directorios, pero en el orden inverso al que lo hemos creado. O sea que lo primero, destruimos los recursos que hemos ido creando, el deployment, los balanceadores de carga, el ingress y demás. Y nos aseguramos de que primero destruya los ingress rules para que se destruyan los balanceadores antes de eliminar el ingress controller que hemos definido en el vídeo anterior. Vale, así no vamos a tener ningún problema con el orden concreto en el que hacemos las cosas. Es por esto que a mí me gusta configurarlo así. Vemos que ya elimina los balanceadores, o sea que tendremos que esperar ahora un momento a que se desbloquee la consola. Bueno, ya se ha eliminado. Voy a cerrar, por cierto, esta ventana de aquí abajo. Y si ahora hacemos un get all menos a mayúscula, solo tendremos las cosas del sistema y los ingress controller. Bueno, vamos al directorio 03 y hacemos lo mismo, destroy. Ejecutamos esto, nos va a preguntar si estamos seguros, segurísimos. Le decimos que sí. Esto tarda menos.
hacemos ahora el get all y veremos que ya se han eliminado. Helm -ls-a ya no nos devuelve nada, o sea que se han eliminado los dos charts y la cuenta de servicio que habíamos creado. Bueno, vamos ahora a eliminar el clúster. Terraform destroy. Una vez más nos va a preguntar si estamos seguros. Le decimos que sí. Aquí va a tardar un poco más porque tiene que eliminar un montón de recursos, entre otros el clúster. No tarda tanto como crearlo, pero sí que tarda un ratito, o sea que os dejo aquí en espera. Bueno, ya se están eliminando, ya se han eliminado los últimos recursos. O sea que ya hemos eliminado el clúster, básicamente. Vamos a venir por aquí a la lista de clusters, recargamos y ya no aparece. Y ya solo nos queda eliminar la VPC. O sea que vamos a hacer lo mismo, Terraform destroy. Vamos a dejar que termine. Esto suele tardar un par de minutitos porque tiene que eliminar también el NAT Gateway, que es lo que más tarda generalmente. Bueno, ya lo tenemos, ahí habéis visto que lo que más ha tardado en eliminar es el NAT Gateway, más o menos un minuto. El resto de cosas han sido prácticamente instantáneas. Y ya tendríamos todo eliminado. Bueno, unas últimas notas antes de seguir. Yo una cosa que suelo hacer ahora es eliminar, si hacéis un... Bueno, podemos hacer un ls-la de cada uno de estos directorios para que nos muestre ficheros ocultos. Y en todos vamos a tener un fichero terraform log y .terraform que podemos eliminar tranquilamente, ¿vale? Entonces yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Elimino cualquier cosa /.terraform barra. Esto va a eliminar con -rf esos ficheros porque yo no los quiero tener en el repositorio. Y una cosa que se suele recomendar es que en vuestro git ignore pongáis esto para tampoco almacenarlos, ¿vale? Entonces si yo ahora hago un git add de este directorio, lo que voy a subir son todos los ficheros menos el .terraform, ¿vale? Bueno, aquí me dice que los hemos eliminado. Vamos a hacer un git add de aquí, git status, y ahí tendríamos todo. O sea que vamos a hacer un commit -a-m changes y ya tenemos los ficheros subidos en el repo. Y esta sería la forma de trabajar con Terraform. Espero que os haya gustado y seguimos con más cosas en otras lecciones.